Bueno, chicos, ¿cómo les va? Vamos a seguir con un tema que son los conversores analógicos digital, que ya habíamos visto un poquito el año pasado cuando hicimos la juguera. Vamos a ver un poquito más qué es esto, que es realmente simple. Yo lo voy a ir matemáticamente muy fácil. Y van a ver que al final se transforma en aplicar una fórmula, pero es importante saber, como yo siempre digo, los conceptos. Ustedes saben, ¿sí? Acá estoy yo, que me estoy molestando, que los sensores se van a encargar de medir todo lo que pasa en el mundo real, mundo físico. Y en el mundo físico tenemos muchas variables físicas para utilizar en un control. Queremos medir nivel, desplazamiento, presión, temperatura, humedad, fuerza, luz, color, peso. Todo eso hay que ingresarlo de alguna manera a nuestro control. Y la forma que tiene la electrónica de ingresarlos es traducir todas esas variables, esas cantidades, por ejemplo, centímetros a centímetros a volts o centímetros a corriente o kilogramos fuerza a volts o a corriente, siempre lo voy a traducir esa magnitud a medir en una cantidad eléctrica que es voltaje o la corriente. ¿Sí? O sea, hay sensores o traductores que trabajan normalizadamente entre 0 y 10 volts de salida y entre 0 y 20 o 4 a 20 miliamperes. O sea, sale tensión o sale corriente. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, una temperatura dada de X grados centígrados puede representar 3 volts o puede representar 6 miliamperes. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay en eso de tensión y corriente? Bueno, porque los sensores de 4 que trabajan en 420 mA son más inmunes al ruido. Cuando yo trabajo en tensión, supónganse que esta es la medida del tiempo, disculpen la letra, y este es el voltaje, la salida del sensor, supónganse que está trabajando en 0,10 y en ese momento el sensor está en 5 volts, 4, y está midiendo así, ¿ok? Lo que esté midiendo, supónganse 4 volts. ¿Está? Cuando aparece ruido en la industria, el ruido se manifiesta a través de variaciones muy rápidas de la tensión eléctrica. En las alimentaciones de los sensores, tanto de este tipo como de este, tienen que estar muy filtradas porque si no eso se manifiesta a la salida del sensor. Entonces a la salida puede ser, ¿sí?, que yo tenga, bueno, esto si no puedo, a ver, bueno, no me deja, no me dejó. No, vamos a seguir en azul. Entonces, ese ruido se va a manifestar en pequeñas fluctuaciones a través de ese nivel, lo que va a producir lecturas erróneas. En cambio, si yo transmito corriente, ese ruido va a ser más inmune, el ruido no, la corriente va a ser más inmune a esas fluctuaciones de ruido eléctrico, ¿sí? Ahí me dejó. Vamos a poner dejarlo en azul. Bueno, entonces, el sensor se va a encargar de sacar una tensión o una corriente proporcional a la magnitud física real que queremos medir. Muy bien, por ejemplo, un sensor de temperatura que trabaja entre menos 50 grados y más 50 grados, ¿sí? Entre 100 y 50, cuando tenga 100 grados, por ejemplo, va a entregar 10, y cuando tengas menos 50 va a entregar 0, y cuando tenga 0 grados, por ejemplo, entregará 3 volts. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir lo que va a hacer el sensor, nuestro sensor, los sensores comerciales que disponemos. Ahora bien, esa magnitud, que es analógica, que está variando entre 0,10 volts o entre 0,20 mA o 4,20, hay que digitalizarla. Hay que poder entrarla a un PLC, a un microcontrolador, lo que sea. Y para eso intervienen los números de bits. La cantidad de bits con que trabaja el PLC o el controlador. Por ejemplo, si ustedes tienen, vamos a suponer que yo tengo 2 bits de uso, ¿sí?, 2 bits de información, la cantidad de estados que puedo representar son 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. O sea, esto sería
la unidad de conversión número 0, la 1, la 2 y la 3. Esas unidades de conversión son las que va a arrojarme mi PLC, por ejemplo, PLC o microcontrolador. Yo con mi microcontrolador leo, por ejemplo, 3 unidades de conversión, que eso me lo da el PLC micro, ¿sí? O el Arduino, por ejemplo. Yo sé que eso corresponde a los bits 1 y 1. Y son 4 acá estados posibles. Si yo usara, por ejemplo, 3 bits, ya tengo 8 niveles posibles. O sea, siempre es 2 a la n estados. 2 al cuadrado 4, 2 al cubo 8, porque es del 0 al 8. Son 8 estados posibles, inclusive el 0. Entonces, cuando yo tenga, por ejemplo, mi PLC me diga que hay 5 unidades de conversión, yo sé que internamente la conversión en bits fue 1. ¿Ok? Pero esto, ¿qué problema tiene? ¿Qué problema tiene esto? Vamos a medir. Supónganse que yo tengo un 0 a 10 volt, 0 a 10 volt, y estoy trabajando con 2 bits. O sea, yo voy a tener que esos 10 volts los voy a poder representar en 4 estados posibles. ¿Sí? Estado 0, 1, 2 y 3. ¿Por qué esto es la forma digital? No tengo la forma analógica, no tengo infinitos valores. ¿Sí? Tengo 4 estados posibles. Eso me va a dar la resolución a mía del conversor. ¿Sí? Si yo hago 10 sobre 4, me da 2.5. Me da 2.5 volt por bit. ¿Ok? 2.5 volt por bit. ¿Y qué es lo que me va a decir eso? A ver si yo puedo ampliar un poquito el libro acá. ¿Qué es lo que me quiere decir eso? Que si yo tengo, por ejemplo, a ver si puedo, alguna línea, no tengo líneas. Bueno, que si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer un eje. Estos son volts. Y estos son unidades de conversión. Yo estoy trabajando 4 estados. O sea, yo voy a tener acá el 0, acá el 1, la unidad de conversión, acá el 2 y acá el 3. Lo hago así con estas cantidades porque es más fácil hacerlo con esto, es más largo. Y yo tengo 0 volt, tengo 2,5 acá, 2.5, tengo 5 acá, tengo 7,5 y tengo 10. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que entre 2,5 y 5 volt de entrada yo lo voy a representar con 1. Entre 5 y 7,5 yo voy a tener 2 unidades de conversión. Y entre 7,5 y 10 yo voy a tener 3 unidades de conversión. Y entre 6 y 2,5, 0. O sea que la curva en escalón de traducción es esta. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que cuando yo tengo una tensión del sensor entre 2,5 y 5, que va a estar por acá, ¿sí? el sensor me va a tirar, por ejemplo, 2,70 volt. Y va a entrar al PLC o el micro. El Arduino me va a decir, tenés una unidad de conversión. ¿Sí? No quiere decir que tenga un volt, es una unidad de conversión. Ok. Cuando esté entre 5 y 7,5 me va a decir, qué feo, qué feo, qué feo, qué feo. Bueno, me va a decir 2. Y cuando yo tenga entre 7,5 y 10 me va a decir 3. Fíjense el error terrible que estoy teniendo por la resolución. Yo no voy a poder discriminar entre 2,5 y 5. Va a ser todo igual. O sea, esto puede significar que en temperatura puede ser 10 grados y 20 grados. Para mi conversor va a ser lo mismo. 10 o 20 va a ser leído todo como 10, por ejemplo. Entonces,
esta resolución obviamente es muy mala trabajar con 2 bits. Al trabajar con 8 bits, ya ahora voy a tener una resolución que son 10 bits dividido 8. Ahí mejoró la cosa, ¿sí? Mejoró, porque voy a tener, ¿sí? 10 dividido 8, 10 dividido 8 son 1,25 volt por bit, ¿ok? Que esto traduce hay que ver, va a ser menos grande. Y si yo tengo, por ejemplo, 10 bits, como son la mayoría de los controladores, bit 10, 2 a la 10 son 1024 estados, ¿sí? Con lo cual ahora tu resolución va a ser 10 sobre 1024. Entonces ahora fíjense que la cantidad de representación por bit va a ser mucho mejor, va a ser 10 dividido 1024, son, sí, 10 dividido 1024 por 1000 son casi 9,7, pero milivolt. ¿Está? Con lo cual mejoré muchísimo la resolución. Conclusión, más bits utilizo, mejor es la resolución y por lo tanto mejor el cálculo. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien. Vamos a borrar. Y volvemos al tema, entonces. Volvemos acá. Entonces, esto es lo que decía. 2 es la cantidad, con ese número 1000, es la cantidad de estados posibles. Con 4 tengo 16, con 5 32, con 6 64. Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo acá, de temperatura entre menos 50 y 50, 0 a 10 volt, vamos a hacerlo con 8 bits. Como tengo 8 bits, ¿sí? No, perdón, lo estamos haciendo con, nada, es en general lo que estoy diciendo acá. 3 bits será 2 al cubo 8, sería la resolución 10 sobre 8, 1,25. Con 6 bits sería 2 a la sexta, 64, 10 a la 64, 0,15 bits. Bueno, que va siendo mucho mejor. Muy bien. Entonces vamos a hacer el procedimiento. Acá está el procedimiento como sigue. Yo como no lo hizo, ¿qué dice así? ¿Qué dice yo? Vamos a tomar en cuenta un sensor de temperatura que trabaja entre menos 50 grados a 100 grados. Vamos a usar 10 bits de resolución del conversor AD, con lo cual 2 a la 10 tenemos 1024 códigos o 1024 unidades de conversión. Y vamos a ver cómo sería todo el proceso. Ya tengo la magnitud de medir de menos 50, les dije, a más 100. Sale una cantidad de 0 a 10, o sea, menos 50 grados son 0, ¿sí? Menos 50 grados son 0, más 100 grados son 10 volts. Entra al conversor digital del PLC, del Arduino, de lo que sea. Acá va a salir el código, va a salir la unidad de conversión, o sea, el número, acá va a salir un número que varía entre 0 y 1023 sería, porque son 1024 estados, serían del 0 al 1000, perdón, 1023. Serían del 0 al 1023. ¿Ok? Ese número va a ser procesado del microcontrolador o del mismo PLC para volver a reconvertir estas unidades de conversión en la magnitud que yo quiero medir, sea presión, temperatura. Es decir, acá entro con una temperatura, ¿sí? Temperatura. Salgo con una tensión. Entro al PLC. Salgo con un valor entre 0 y 1023 de unidades de conversión. Aplico la fórmula y vuelvo a tener la temperatura. Lo lógico es que esta temperatura sea muy parecido o casi igual a lo que quiero medir. ¿Se entiende? Por ejemplo, entro con 10 grados, saldrá con un bol sale con 30 unidades de conversión y acá me dice
2,98 grados. 3 grados, 2,98. Un error, porque siempre vamos a tener un error. Ya les dije que para que no haya error tendría que haber infinitos bits, ¿sí? Por el tema de la resolución. Ok, bueno, muy bien, estamos ahí entonces. Vamos a seguir. Entonces, vamos a la etapa 1 del sensor. Este es un desarrollo fácil matemático que lo pueden seguir, pero fíjense que todo después se va a traducir en una fórmula. Si yo tuviera que escribir matemáticamente la salida en función de la temperatura, ven que es la ecuación de una recta, donde, si se acuerdan de matemática, la función era la pendiente m por la variable independiente más la ordenada al origen. Esta sería la ordenada al origen, ¿está? Y la pendiente, ¿cómo la saco yo? La saco como esta cantidad dividido esta cantidad, o sea, 10 dividido 100 más 150, 200. 100 más 50, 150. Con lo cual, esta es la pendiente. Y la ordenada al origen es fácilmente calcularla, porque si ustedes dicen la salida es 10 sobre 150 por X más la ordenada al origen, que no la saben, ustedes pueden decir, bueno, no la sé, pero cuando X vale menos 150, la salida es 0. O sea que, si esto lo pongo a 0, que es la salida, cuando X vale menos 50, voy a tener 10 sobre 150 multiplicado por menos 50 más la ordenada al origen, igual a 0. Si hago en esta cuentita, les va a dar 3,33 volt, que es la ordenada al origen, que es esto. Esto es 0, 10 volt, 3,33. ¿Se entiende? La pendiente es esto, a 10 sobre 150. O sea, que la recta puede pasar. La pendiente puede pasar por acá, puede pasar por acá, puede pasar por acá. Ustedes tienen que hacerla pasar justamente por acá, que es la ordenada al origen. La ordenada al origen, ¿cómo la calculo? Bueno, si yo sé que cuando X vale menos 50, que está acá, Y vale 0. Igual a 0, despejo y obtengo los 3,3. Muy bien. Upa. Entonces, yo ya tengo calculada mi ordenada al origen y mi ecuación. O sea que mi ecuación va a quedar que la salida es 10 por 150 por T más 3,3. Entonces, por ejemplo, si la temperatura vale 40, que estaré por acá, por ejemplo, si estaré por acá, tendré que salir con, hago una cuentita, pongo 40, lo pongo acá, hago 10 sobre 150 por 40, le sumo más 3,333 y tendré 6 volt. ¿Sí? 6 volt. Muy bien. Sigamos. Esa es la etapa del sensor propiamente dicho. Vamos a la etapa ahora 2 del conversor. Dijimos que el conversor trabaja. La mayoría de los conversores, como el PLC, tienen entradas normalizadas entre 0 y 10 volt o 0 o 4 a 20 mA. Se configura para eso en muchos PLC. Salvo el logo, que el logo trabaja entre 0 y 10 volt y 0 a 20 mA. Y siempre trabaja con 1000 unidades de conversión, no trabaja con 1024. Lo normaliza a 1000. Esto quiere decir que van a entrar algo entre 0 y 10 volt, va a entrar al PLC y va a salir con una determinada unidad de conversión. Por lo tanto, acá tengo otra ecuación. Preta más fácil porque no tiene ordenada al origen 0. O sea que la salida, que es I, unidad de conversión, es la pendiente. O sea, acá tengo I igual a MX. En el otro caso tenía ordenada al origen. Acá tengo MX. Porque la ordenada al origen es 0. Acá está.
Y la pendiente que es igual, nuevamente es igual a esto, ¿cuánto mide? Bueno, me voy acá, ¿no? Me voy acá, me voy a esto, ¿cuánto mide esto? 1024, sobre esto, que mide 10, ¿sí? ¿Qué es esto? 1024 sobre 10. También es lo mismo si yo lo hago acá y acá, pero tengo que saber exactamente cuánto vale esto y cuánto vale esto para hacer la pendiente. Entonces, 1024. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Voy a borrar. Quiere decir que cuando yo entro con 40 grados, sabíamos que salíamos con 6 volt, que estaría por acá. O sea que cuando entro con 6 volt, a mi PLC o a mi Arduino, lo que sea, voy a salir con cuántas unidades de conversión. Obviamente pongo este 6 volt, lo pongo acá, hago 1024 sobre 10 por 6 y saco 614 unidades de conversión. ¿Está? Y acá vemos cómo nada tiene que ver los 6 volt con los 614 o los 40 grados con los 614. Ya estamos dentro del proceso Fíjense, entramos acá con 6, con 40 grados, entramos con 40, salimos con 6, salimos con 600 y pico unidades de conversión. Ahora nos falta hacer esta fórmula para volver a tener el valor de temperatura que teníamos. ¿Sí? Bueno, espero que esté siendo claro como el agua. Y vamos a la fórmula 3, fórmula de escalamiento etapa 3. Esta es la fórmula general que van a usar para todo. ¿Sí? La magnitud a medir, que en este caso va a ser ¿quién? Temperatura, en este caso, va a ser un valor que es esta cantidad que se va a llamar ganancia. Uy, qué feo que escribo. Me tengo que comprar una tableta urgente digital. Ganancia, ganancia. ¿Sí? Esto se llama ganancia. Es el máximo del sensor menos el mínimo del sensor, ¿ven? Máximo del sensor de medición, que en este caso es 100. El mínimo es menos 50. La unidad máxima de conversión habíamos dicho que es, en este caso, no siempre es así. Vamos a borrar. Es 1024. Y el mínimo es 0, porque la curva, acuérdense que es esta. Mínimo 0, máximo 1024. ¿Sí? Fíjense que no uso 0 a 10 volts, ¿sí? Como rango de medición, que si no uso el del sensor, ¿sí? Que son 150. ¿Está bien? Bueno. Después, UC es la variable. Es la variable. Voy a armar la ecuación, chicos. Esta es la ecuación de la recta, de la magnitud a medir, en función de las unidades de conversión. Yo acá en esta fórmula que voy a pretender, que voy a meter los 614 acá, y acá voy a salir con 40 grados. ¿Quién hace esta cuenta? Internamente el microcontrolador o PLC o lo que sea. ¿Ok? Bueno. La unidad de conversión mínima es 0, ya dijimos. Esta es la variable y el mínimo del sensor es menos 50. Entonces cuando yo armo ahora todo eso, lo armo, me queda que la temperatura, que es la magnitud a medir. Ahí está, igual. Máximo menos mínimo es 100 menos 50, te da 150. Sobre 1024 menos 0, 1024 por U menos UC mínimo que es 0, o sea, te queda todo por U. Y menos 50 que es el mínimo. Si hago todo esto te queda que T igual a 0.146 por U menos 50. Esta ya está la señal escalonada dentro del PLC. Entonces, si fíjense,
Como había salido con una unidad de conversión de 614, ¿se acuerdan que con 40 volts, ya la secuencia fue esta? Con 40 grados entró el sensor sacó 6 volts, con los 6 volts entró al micro y salí con 614, con 614 entro a la fórmula, este es el sensor, ¿sí? Este es el micro, y salgo con la fórmula, con 614, aplico la fórmula y voy a tener que salir, ¿qué? Si hago la cuenta, me da, fíjense que voy a salir con 39.6. ¿Qué? Grados directamente. Hay un pequeño error porque yo ya les había dicho, cuanto más bits utilice, mejor va a ser la conversión. No está mal igual, de 40 grados a 39.6, con 10 bits. ¿Se entiende? Muy bien. El error es mayor cuanto menor es el número de bits, obviamente. Bueno. Hasta acá es todo. Esto es básicamente después cómo trabaja el logo, ¿sí? El logo de PLC directamente llama a este valor, como ustedes les había dicho hoy, ven esto, máximo menos mínimo sobre una conversión mínimo menos máximo menos mínimo, se llama ganancia. Y después, si yo distribuyo este G por UC mínimo, lo distribuyo, o sea, hago G por UC, que queda acá, menos G por UC mínimo, que está acá, más mínimo de S, que está acá. Todo esto, el PLC lo llama decalaje, o offset de ordenada al origen, ¿sí? Que es el mínimo del sensor menos la ganancia por la unidad de conversión mínima. Por lo tanto, el PLC lo convierte a la magnitud a medir, la convierte a ganancia por unidad de conversión más el decalaje. ¿Ok? Perfecto. Bueno, en función de esto les voy a dar unas actividades. ¿Sí? Algunas actividades. A ver si yo tengo alguna para mostrarles acá. A ver, o alguna simple que les voy a dar. Supónganse, dice, un sensor de distancia, ¿sí? Un sensor de distancia trabaja entre 0 y 100 milímetros, ¿sí? Y su salida es de 0 a 10 volts, o sea, está normalizada. Y entonces hay que encontrar ahí la ganancia y el decalaje. Es muy simple. O la de escalonamiento. La cosa no es complicada, pero supónganse que yo les digo que trabajara, en vez de 0 a 10 volts, trabaja de 0 a 5 volts. ¿Qué inconveniente tendría? Que eso se lo voy a hacer en alguna actividad después. Supónganse que yo tengo ese sensor, no está normalizado, es de 0 a 5 volts. ¿Sí? Entonces, como yo vengo trabajando normalizadamente entre 0 y 10 volts, supónganse, acá lo voy a poner, supónganse que un sensor, ¿sí?, trabaja entre 0 y 5 volts. ¿Ok? Y mide entre 0 y 100 milímetros. Ponete. Bueno. ¿Qué quiere decir? Que el tipo está trabajando acá. ¿Sí? Con lo cual, ¿en qué se modifica eso? Se modifica en que la curva de uso es esta. El conversor, o el PLC, o el micro, tiene más capacidad. ¿Sí? Supónganse hasta, bueno, 1024 o 1000. ¿Sí? Pero evidentemente ahora la unidad de conversión máxima no va a ser 1000, sino que tiene que tener cuidado porque va a ser 500.
Porque cuando el máximo del sensor tire 5 volts, 100 milímetros, yo voy a estar en 500, no en... ¿Se entiende? ¿Está? Lo mismo ocurre con un sensor. Entonces, al aplicar la fórmula es fácil, pero ojo, que no es tan simple. O sea, lo que va... Acá sería, por ejemplo, 100 milímetros, 0. Acá sería 500 y 0. Ojo, no es 1024. Ahora, imaginen que quiero ir al dibujo anterior, el de 1024. Este. Imagínense que yo tengo un sensor que trabaja, supónganse, en 0 y 20 milímetros, por poner algo, ¿no? 20 milímetros, y no trabaja entre 0 y 10 volt, trabaja entre 2 volt y 8 volt, ¿está? Pero qué gana complicarla que tenés gringo. Bueno, pero yo soy así porque en práctica les pasa esto. ¿Qué quiere decir? Que ahora voy a tener, supónganse, el 2 volt está acá y el 8 volt está acá, ¿ok? Con lo cual, la unidad de conversión, el UC mínimo, no es 0, sino que es este, que hay que calcularlo. Y el 1024 no es el UC máximo, sino que es este valor, que también hay que calcularlo. ¿Y cómo lo calculo? Pues es muy fácil. Esta es la ecuación de la recta del conversor. Si allá, acá tengo 2 volt, cuando yo pongo 2 volt acá, 1024 sobre 10 por 2 volt, te va a dar este UC mínimo. Y 1024 sobre 10 por 8 te va a dar este UC máximo. Y esos valores son los que vas a tener que usar en la fórmula de escalamiento. Está acá. ¿Ok? Acá. Bueno, esto ha sido todo. Después les voy a mandar formulitas de esto. Espero que lo hayan entendido. Un abrazo y nos vemos. A ver, acá. Dejar de...